y después hacemos una pausa. Y luego hacemos un poco de gastro y de ahí vamos viendo qué más falta. ¿Les parece? Ya. Entonces, voy a sacar esto. Vamos con este es gastro. Ya, vamos a hablar de renal. Listo, vamos a empezar con renal. Para hablar de renal hay que recordar lo que siempre les digo en clase, las 5 funciones del riñón. ¿Ya? Acuérdate que el riñón tiene 5 funciones. Habla, ¿cuáles son las 5 funciones del riñón? Hola, Filtración, un poquito más amplio, a ver. La regulación del medio interno. Muy bien, regulación del medio interno. Y eso tiene que ver con el pH, con la osmolaridad y con los electrolitos. Muy bien, listo. ¿Qué más? Habla. absorción de moléculas como la glucosa o como Ya, reabsorción de moléculas. ¿Qué más? O sea, es un concepto un poco más amplio, ¿no? Regulación por la vitamina D. A ver, en orden. Reabsorción de moléculas, sí, reabsorción, secreción, también hay filtración, ¿no? Y finalmente hay desecho de metabolitos, ¿no? Desecho de metabolitos. Ojo, no es este no es el orden correcto, por si acaso, porque de ahí viene una pregunta y dicen, no, doctor, usted, no, este no es el orden, estoy diciendo la función nada más. Ya. Después, hablando de la vitamina D, ¿no? La regulación o activación de la vitamina D. Muy bien, ¿qué más? Gluconeogénesis. Ya, gluconeogénesis vamos a poner como una sexta. Gluconeogénesis. ¿Qué más? ¿Te faltan 2? La regulación de la presión arterial. Muy bien, regulación de la presión arterial y Producción y secreción de hormonas. ¿qué hormona? Eritropoyetina. Muy bien, de varias hormonas, pero en este caso vamos a enfocarnos especialmente en la EPO, ¿ya? En la eritropoyetina. Entonces recuerda que el riñón va a tener esas 5 funciones. Se dice por ahí una sexta, la gluconeogénesis. Es importante, sí, claro que sí, pero más estudiamos estas 5 que están arriba. Muy bien, listo. En cuanto al riñón, otra vez, las 5 funciones, ¿no? Tiene que ver con la síntesis de la vitamina D, bueno, la activación de la vitamina D, regulación de la presión arterial, para formar glóbulos rojos. 5, regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Influencia en el pH del cuerpo, ¿no? En el medio interno. En el medio interno, ¿sí? En el medio interno. Excreción de metabolitos y productos de desecho, ¿sí? No te olvides las 5 funciones, por favor, son importantes. ¿Qué más es importante, doctor? Recuerda que tu cuerpo siempre está en homeostasis. Tienes 2/3 del agua de tu cuerpo en el intracelular y 1/3 del agua de tu cuerpo en el extracelular, que está dividido en intersticial y en plasma. ¿Ok? Intersticial y plasma. Y acuérdate, todo lo que entra tiene que salir, porque si no, si tienes mucha concentración de líquidos, ¿qué sucede con los solutos? Se disuelven, pues, ¿no? Y si tienes poca cantidad de líquido, se concentran y ninguno de esos le conviene a tu cuerpo. Por lo tanto, todo lo que entra tiene que salir. ¿Cuáles son las principales formas de meter o de generar líquidos en tu cuerpo? Uno, ingiriéndolos, ¿no? Ya sea como netamente líquidos o como comida, como sólidos. Y además del mismo metabolismo de tu cuerpo, ¿no? Recuerda todas las acciones bioquímicas o reacciones bioquímicas que te han enseñado, todas siempre sale algo y agua, ¿no? Entonces esa agua se queda en tu cuerpo. ¿Y cómo perdemos líquido? Por la piel de forma insensible, por los pulmones cuando respiramos, por el sudor, por las heces y por la orina. Lo que entra debe ser igual a lo que sale siempre, ¿sí? Lo que entra debe ser igual a lo que sale siempre. Ahora, van a haber momentos en los cuales no va a ser igual, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, si un deportista, ¿no? Está haciendo ejercicio, ¿no? Ahorita en el mundial, por ejemplo, en el ejercicio, un deportista toma, no sé, pues 2 litros de agua, 2 litros de agua,
Y luego juega el partido, y en el partido corre 14 kilómetros, como puede correr en N'Golo Kanté, a pesar que no es en el Mundial. Corre 14 kilómetros y va a sudar la vida entera, pues, ¿no? Va a sudar un montón, aparte va a respirar más veces, por lo tanto va a transpirar o a evaporar más líquido. Muy bien. Entonces, todo lo que bota va a ser superior a lo que ingresa. ¿Y qué sucede con esa persona? Le da sed, pues, ¿no? Y quieres tomar agua. Siempre tu cuerpo, en situaciones normales, va a estar en homeostasis, ¿ya? En homeostasis, no te olvides de eso. Recuerda que el principal catión intracelular es el potasio y el principal catión extracelular es el sodio. Siempre el sodio está fuera o quiere estar fuera y el potasio siempre quiere estar dentro. Muy bien, no te olvides de eso, por favor. Muy bien, entonces la primera parte, ¿sí? La primera parte o la primera función que tenemos en el riñón es la excreción de metabolitos y la reabsorción de diferentes cosas. Recuerda que tu riñón tiene una unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Nefrona. La nefrona. Muy bien, la nefrona, ¿sí? La nefrona. Y la nefrona está compuesta por un montón de cosas. Vamos a tratar de dibujar lo principal, ¿sí? ¿Listo? Este es tu glomérulo, ¿no? Que es una vaina así horrible, que es básicamente el colador que tienes. ¿Listo? Por acá tienes tu arteria aferente y tienes tu arteria eferente. Recuerda que la aferente es la que entra y la eferente es la que sale. Si no te acuerdas, yo siempre les digo que se acuerden que exit de salida es la eferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces tienes tus arteriolas aferente y eferente. Entonces, ¿qué sucede? Mira, la sangre de tu cuerpo llega por la arteriola aferente hacia el filtrado, hacia el glomérulo. Este es el glomérulo. En el glomérulo sucede el filtrado. ¿Qué es lo que sucede? Que tu glomérulo filtra las proteínas de bajo o de gran peso molecular. ¿Cómo es? Gran peso. Habla. ¿Con qué se queda? Con lo de poco peso. Con la de gran peso, ¿no? Imagínate que es un colador, literalmente, y que tiene las rayitas chiquititas, los cuadriláteros chiquititos. Por los cuadriláteros chiquititos no va a pasar gran peso, no va a pasar gran masa, va a pasar poquito. Muy bien. Entonces se queda con todo lo que pesa bastante. Y todo eso que pesa bastante se va a la arteria eferente. Pero todo lo que pesa poquito o todo lo que quiero desechar se va hacia los túbulos. Vamos a dibujar los túbulos. Tienes túbulos. Y siempre les digo a mis alumnos, bueno, no siempre, pero les digo a mis alumnos que los túbulos son como sus notas en fisio. Al principio, ¿cómo eran? Contorneadas, ¿no? Subían, bajaban, todo iba bonito. Luego, ¿qué pasó cuando vino el parcial? Cayeron tus notas, ¿no? Cayeron. Luego, te dimos la charla motivacional y con los repasos empezaste a subir tus notas nuevamente, ¿no? Subiste. Y luego te vas al final y nuevamente están tus notas así, contorneadas. Y finalmente ya te vas del curso, pues, ¿no? Porque nadie va a jalar. Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo funciona esta locura? Tú ya sabes, este es tu túbulo contorneado proximal, este es tu asa de Henle en su posición descendente, también llamada asa. Habla. Fina o delgada, ¿no? Muy bien, asa fina o delgada. Por acá está el asa de Henle en su porción ascendente, también llamada gruesa. Y tienes tu túbulo contorneado distal y finalmente tu túbulo colector. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay ninguna ciencia. Entonces, ¿qué sucede con el agua que quiero excretar? Perdón, con lo que no se filtra en el filtrado glomerular, va hacia los túbulos. Pero como te dije, lo que pasó por el glomérulo, lo que se quedó, es lo que tiene alto peso molecular. No necesariamente lo que sale o lo que se va hacia los túbulos es cosas que yo quiero desechar, ¿ya?
No necesariamente, sino son cosas que no tienen un alto peso molecular. Entonces, mis túbulos tienen la función de quedarse con algunas cosas que yo necesito. Por eso se habla de la reabsorción. ¿Y qué cosas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal? Háblame. Son Glucosa, principalmente, aminoácidos y proteínas. vale, glucosa, ¿en cuánto porcentaje? Al 100%. Muy bien. Glucosa, aminoácidos y proteínas hasta en un 100%. ¿Qué más? Bicarbonato. 5% de agua. Aminoácidos. Y ya está, glucosa, aminoácidos y proteínas. Agua. Agua, ¿cuánto? 65%. 65%. 5%. Hasta un 65%. Muy bien, ¿qué más? Sodio. Iones. Ya, en general iones, ¿ya? En general iones hasta en un 65%. ¿Algo más que me olvide? No, creo que es eso completo. Listo, entonces, en el túbulo contorneado proximal se da la mayor reabsorción de iones, porque mira, es más de la mitad, pues es la mayor reabsorción. Y se da la mayor reabsorción de agua, y se da casi toda la reabsorción de glucosa, ¿ya? Así que si te preguntan, doctor Caruana, ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de iones en los túbulos? ¿Tú vas a responder qué cosa, Caruana? Túbulo contorneado proximal. Ya, pobre de ti que no respondas. Listo, genial, terminámonos con el túbulo contorneado proximal. Luego viene la asa de Henle en su porción descendente, y el asa de Henle en su porción descendente solamente reabsorbe, ¿qué cosa? H2O. ¿Cuánto? 15% aproximadamente. Solamente H2O, 15% aproximadamente. Pasas al asa de Henle ascendente. Y el asa de Henle ascendente, escucha lo que te voy a decir, es impermeable, impermeable. O sea que no pasa agua. Por lo tanto, el asa de Henle en su porción ascendente solamente reabsorbe iones, igual hasta en un 15%. ¿Estamos? ¿Se entendió? No hay mucha ciencia. Sigues tu porción y te vas al túbulo contorneado distal. ¿Qué cosa hay en el túbulo contorneado distal, doctores? Hay unas celulitas muy interesantes. ¿Cómo se llaman? Están por acá. Mácula densa. No. O sea, sí, pero no me refiero a esas. Que se encargan de secretar potasio. Las principales. Muy bien, las células principales. Doctor, pero a mí me dijeron que estaban en el colector. Sí, también están en el colector. También están en el colector. Muy bien. Las células principales, te voy a hacer una cápita acá, se encargan de secretar sodio y reabsorber, ¿qué cosa? Habla. Sodio. Sodio, muy bien, pero el sodio, como tú cuando vas al cine, no vas solo. La canchita no la comes sola, con sal. La comes con agua, con tu gaseosón. Entonces es sodio y agua, ¿no? Listo. ¿Y quién estimula las células principales para secretar potasio y reabsorber sodio? Aldosterona. Muy bien, la aldosterona. ¿Qué es secretada por quién? La corteza suprarrenal. Muy bien, la corteza. ¿La corteza o la médula? Corteza. Corteza. Muy bien, corteza. Excelente. Entonces, ¿las células principales están en el túbulo contorneado distal? Sí, están en el túbulo contorneado distal. ¿Están en el túbulo colector? Sí, están en el túbulo colector. Doctor, ¿y dónde hay más? ¿Dónde se hace más efecto de la aldosterona? En el túbulo colector. Pregunta de NAM. ¿Dónde hay más efecto de la aldosterona para secretar potasio? En las células principales del túbulo colector. Bien. Y en el túbulo colector también tienes unas bombitas por aquí. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas bombitas que están por aquí? O estos poros. Acuaporinas. Si no te decía eso, no las sacabas. Acuaporinas. ¿Y qué hacen las acuaporinas? Reabsorben agua, ¿no? ¿De agua? La antidiurética. Vasopresina. Muy bien, la ADH, también llamada vasopresina, que solamente para recordar, ¿dónde se produce? Hipotálamo. Hipotálamo, todo en la cabeza. ¿Dónde se produce la ADH? En hipófisis.
En la hipófisis. ¿En qué parte de la hipófisis? En la anterior. ¿En la adeno? Hipófisis. ¿Adeno? ¿O neuro? Neuro. Neuro. Acuérdate que la neurohipófisis o Profe. hipófisis posterior, ¿sí? Produce dos cosas, oxi y ADH. ¿Ya? Esa es la hipófisis posterior o neurohipófisis. ¿Alguien dijo, profe? Sí, pero no se supone que la neurohipófisis solamente almacena lo que produce el hipotálamo. Sí, pero de ahí se secreta, pues. O sea, ese va a ser tu reservorio, va a ser como la vesícula biliar. O sea, la vesícula biliar no produce la bilis, sino que la libera cuando es necesaria. Entonces, a las Pero- acuaporinas va a llegar la ADH que sale de la neurohipófisis. Pero sí, es Ya. correcto que su producción es en el hipotálamo. ¿Ya? Su Ahí. producción es en el hipotálamo, pero van a secretarse de la neurohipófisis. Espérame un segundito que me llama el doctor. Dame un segundo. Doc. Ya, perdón. Me estaba llamando el doctor Guerra. Ya, ¿en qué me quedé? Ah, en hipófisis, ¿no? Listo. Y las acuaporinas también se encargan de reabsorber agua. Muy bien. Gracias a la estimulación de la ADH. Entonces, si yo te pregunto, ¿la ADH hace que orines más o que orines menos? Menos, ¿verdad? Menos. Ok, Menos. Menos. listo. Genial. Que te quede como concepto. ¿Alguna pregunta, por favor, de túbulos? Profe, pero si el asa de Henle delgada presenta ausencia de acuaporinas, ¿cómo puede resolver el agua en un 15%? Si el asa de Henle delgada, ¿qué tienen que ver? No, no te entiendo. ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es tu Usted pregunta? dijo, habló de la rama descendente en un momento. O Ajá, sea, está acá. Sí, yo tengo entendido que esa presenta ausencia de acuaporinas o no. ya. Y si presentara ausencia de acuaporinas, ¿cómo puede absorber el agua en un 15%? Porque las acuaporinas no son la única forma de reabsorber agua. Por vía paracelular. Ujú. Acuérdate que tú puedes reabsorber agua de miles de formas. Por ejemplo, cuando estás con tu aldosterona que secreta sodio, reabsorbe sodio, secretas potasio, reabsorbe sodio y agua, cuando reabsorbes ese sodio no lo absorbes a través de acuaporinas, lo reabsorbes a través de membranas celulares. O sea, el agua va a discurrir entre las células que están por ahí, por gradientes de presión y contracorriente, no necesariamente por acuaporinas. Obviamente, si hay acuaporinas se le hace mucho más fácil, pues, ¿no? Bien. ¿Cuál es el porcentaje de reabsorción de agua en el túbulo colector? Sería mentirte, la verdad, porque es variable, depende de cuánta secreción de ADH tenga cada persona. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la diabetes insípida, ¿no? Que va a afectar directamente la regulación de la ADH. Esos pacientes van a reabsorber más o menos agua. Entonces, dependiendo de cada persona y del ejercicio, de hecho, que haga cada persona y cuánto regule cada persona, va a variar cuánto reabsorbe de agua las acuaporinas. En el PPT dice 3%, ¿sería un promedio? Sí. O sea, recuerden chicos que, o sea, a ver, acá les pongo 65%, pero si tu cuerpo está en un estado de deshidratación, va a reabsorber mucho más, pues, ¿no? O si está sobrecargado de agua, va a botar mucho más, ¿no? O sea, es un estándar para una persona de 70 kilos que está en estado de homeostasis. Muy bien, va. ¿Algo más? Doctor, había mencionado, quería que me lo aclare mejor. Cuéntame. Con respecto a la ADH, el hipotálamo es la que la produce, ¿correcto? Ajá, Y la que secreta es la neurohipófisis, ¿sí? así es, Ya, doctor, gracias. no te preocupes. Vale.
Uy, no encuentro esta cosa. Ya, listo. Seguimos entonces, ya que está entendido lo de los túbulos. Quiero hacer un hincapié en algo que es importante. No sé si le vas a tomar foto a esto. Si le vas a tomar foto, tómale de una vez porque lo voy a borrar en 5, 4, 3, 2, 1, borrando. Listo. Entonces, acuérdate que tú tienes tu túbulo contorneado por aquí, ¿ya? Y después del túbulo contorneado viene el asa descendente y luego el asa ascendente. Finalmente tu túbulo contorneado distal y tu túbulo, tu túbulo colector. Muy bien, listo. Recuerda que hay 3 cosas que tienes que saber acá. Aquí vas a encontrar una bomba. 2-cloro sodio potasio. La bomba 2-cloro sodio potasio, ¿qué cosa hace? Hace que se secreten 2 cloros a la luz de los túbulos y te quedas con 2 sodio. Bueno, con un sodio y un potasio. Pero recuerda que el sodio nunca va solo, siempre va con agua. Muy bien, entonces esta bomba va a hacer de que yo bote 2 cloros y se meta un sodio, un potasio y también un poco de agua. Muy bien, entonces esta bomba funciona normalmente en tu cuerpo, en situaciones específicas, pero funciona normalmente en tu cuerpo. ¿Ok? Si yo pudiera inhibir esta bomba, haría que el sodio ya no entre a la célula, sino que se quede en el túbulo. Y así como se queda el sodio, se queda el agua. Se quedan discurriendo por los túbulos. Eso se llama, esa es la acción, de hecho, de un diurético. En esta bomba 2-cloro sodio potasio actúan los diuréticos de asa, ¿no? Los diuréticos de asa. Un ejemplo de diurético de asa, doctores. Furosemida. Muy bien, la furosemida, ¿no? La vieja confiable. Genial, la furosemida. De igual manera, y bajo la misma lógica, tienes otra bomba aquí, que esta vez ya no es 2-clorosodio, sino solamente es clorosodio. Y cumple la misma lógica. Si yo puedo inhibir, bloquear a esa bomba, voy a hacer que mi paciente orine más. Aquí, o cómo se llaman este tipo de diuréticos, diuréticos tiacídicos. Ejemplo de diurético tiacídico. La hidroxocloroticida. ¿Qué? Hidroxocloroticida. Tú lo serás. Hidro. Hidroclorotiacida. Claro, pero fácil. Hidro de agua. Cloro, tiacida. ¿Vale? Hidroclorotiacida. Y finalmente, los fármacos que bloquean la secreción de potasio y la reabsorción de agua y sodio son los fármacos que bloquean a los receptores de aldosterona. ¿Te acuerdas que hablamos de esas celulitas de acá principales? ¿Cómo se llaman esos fármacos? Como hacen que el potasio ya no se vaya, sino que se quede, se llaman ahorradores de potasio. Ejemplo. Espironolactona. Espironolactona. ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, por favor? En el túbulo contorneado distal, ¿qué inhibe, doctor? Había mencionado. ¿Podría repetirlo, por favor? La bomba de cloro sodio. Esta de acá. Sí. Esa bomba inhibe. ¿O esa no era tu pregunta? Pero ¿cuál es la función? O sea, al inhibirlo, ¿qué podría...? Allá, voy a hacer la imagen en grande acá, ¿ya? Este es tu túbulo contorneado. Y la bomba, lo que hace en condiciones normales es esto, mira. Yo tengo aquí mi bomba y hace que de aquí, del túbulo, ingrese sodio y que de aquí,
de la célula salga cloro. Pero acuérdate que el sodio no va solo, sino que entra también ¿con quién? Con agua. Entonces, en condiciones normales, me estoy quedando con agua. ¿Listo? Lo que va a hacer este diurético tiacídico es bloquear esta bomba. Si yo bloqueo esta bomba, el cloro se queda en la célula y el sodio y el agua se quedan en el túbulo, cosa que se van por la orina. Los diuréticos tiacídicos sirven para hacer orinar a tu paciente. ¿Mejor? Ahora sí, doctor. Gracias. Chévere. ¿Algo más, doctores? Profesor, ¿podría repetir otra vez sobre los ahorradores de potasio, por favor? Claro, te lo pongo en grande por acá. Túbulo, este es tu túbulo colector, ¿sí? Recuerda que en tu túbulo colector tienes las células principales. Las células principales tienen receptores, voy a poner aquí como receptores, de aldosterona. Entonces viene la aldosterona, se pega a los receptores y las células principales botan potasio y reabsorben sodio con agua. Eso es lo normal. Pero hay algunos fármacos que pueden agarrar y bloquear los receptores. Si yo bloqueo los receptores, las células nunca botan potasio, por lo tanto tampoco meten agua. Este agua se queda por acá. Y el potasio también se queda dentro de la célula. Por eso se llaman ahorradores de potasio. ¿Mejor? Sí, profesor, gracias. Chévere. ¿Algo más? Alba, te veo con el micro prendido, pero no sé si quieres preguntar porque no te escucho. Ya, nada más. Listo, entonces quedó claro. Doctor, una consulta. Del túbulo contorneado distal habían dos porciones. ¿Hay una ubicación exacta para la bomba cloro-sodio? Si está al No, inicio. están en todo, en general. No Ahí, te lo ok. quedes con eso, porque eso ya va más en fármaco. Con que sepas el concepto, todo bien. La amilorida, doctor Cristian, es lo mismo, es un diurético ahorrador de potasio. Es otro. El espironolactón es un ejemplo. La amilorida es otro. Bien, seguimos. Entonces ya entendimos la excreción, la reabsorción y todo eso está claro. ¿Cómo sé si mi riñón funciona bien? Entonces, recuerda que tu riñón excreta desechos. No sé si está bien escrito desechos, si es con H o no, ya, perdónenme. Si excreta desechos, quiere decir, por ejemplo, que cuando el músculo hace cumple su metabolismo, tiene un metabolito de desecho. ¿Cómo se llama el metabolito de desecho del músculo? Creatinina. Creatina. Muy bien. Creatinina. Entonces, ¿qué va a ser lo que sucede? La creatinina está en la sangre y va a llegar hasta el riñón. Cuando llega a tu riñón, perdón, por mi riñón, va a pasar el filtrado glomerular. Y como es de gran peso molecular, el filtrado glomerular va a hacer que la creatinina, mejor vamos a ponerle aquí el glomérulo, ya, para que no te rayes. Marcador. Ya, caracho. Ya, va a hacer que el glomérulo se encargue de filtrar. Y la creatinina, yo la quiero botar por la orina, porque es un metabolito de desecho. Muy bien, está bien que la bote por la orina. Pero siempre se va a quedar un poquito de creatinina en la sangre. Muy bien, justamente porque está circulando en la sangre. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener creatinina en orina, sí, y también voy a tener un poco de creatinina en sangre porque es lo normal. Pregunta, yo espero encontrar la creatinina en la orina, ¿alta o baja? Alta. Alta, ¿verdad? Alta, porque es lo que yo quiero botar de mi cuerpo. Y por el contrario, espero encontrar la creatinina en la sangre baja, ¿verdad? Porque es lo que yo no quiero que se quede en mi cuerpo. Entonces, indirectamente, si yo veo la creatinina
sérica, o sea, en la sangre, en un nivel normal, eso me da la impresión de que mi riñón funciona bien. ¿No? Porque está filtrando la creatinina, la está botando, la está excretando, y solo me quedó un poco de creatinina en sangre, que es lo normal. Pero si yo encuentro un nivel de creatinina en sangre elevado, yo puedo inferir, podría ser que mi riñón no está bien, porque no está filtrando lo que tiene que filtrar. ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Tienes alguna pregunta? Va. Entonces, si yo encuentro creatinina en sangre alta, puedo inferir que mi riñón no está funcionando bien. ¿Ok? A este concepto de que el riñón funcione bien y que filtre bien las cosas que tiene que desechar, se le llama aclaramiento. Y el aclaramiento se mide por lo siguiente: concentración de lo que yo quiera medir, ¿sí? ¿En dónde? En la orina, por cuánto, o sea, por el flujo urinario en mililitros por minuto, sobre el mismo metabolito, pero que yo encuentre en la sangre. Muy bien, voy a dividir la concentración en orina del metabolito que yo quiera medir por el flujo urinario en mililitros por minuto sobre la concentración de lo que esté midiendo, pero en la sangre. Dylan, cuéntame. Dylan, veo tu micro prendido, pero no te escucho. No sé si soy solamente yo. Definición de aclaramiento. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, cuéntame. Sí, podría repetir la definición de aclaramiento. El aclaramiento va a ser el proceso por el cual una sustancia X va a pasar por el riñón, específicamente por el glomérulo, y se va a excretar por la orina alguna parte y se va a quedar en la sangre alguna otra parte. Ese es el concepto que quiero que entiendas de aclaramiento renal. Ahora, yo te echo el ejemplo aquí con la creatinina, pero teóricamente podríamos medir absolutamente todo lo que pase por el glomérulo: sodio, potasio, inulina, creatinina, magnesio, manganeso, glucosa, aminoácidos, proteínas, y todos van a tener la misma fórmula. Muy bien. La más utilizada, porque es más barata, es la creatinina. Creatinina en la orina, perdón, aquí en la orina, voy a ponerlo por acá ya. Creatinina en la orina por el flujo urinario medido en mililitros por minuto sobre la creatinina en sangre. Esa es tu fórmula de aclaramiento de la creatinina. Pero ya sabes de dónde vino. Teóricamente yo podría reemplazar creatinina por magnesio y todo sigue siendo lo mismo. Pero el magnesio tendrá otros niveles normales. La creatinina tiene otros niveles normales, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el aclaramiento. Ahora, que yo encuentre un aclaramiento de creatinina que no es normal, no me dice que el riñón está definitivamente funcionando mal, porque puede ser que yo esté produciendo mucha creatinina. Por ejemplo, los deportistas de alta competencia, los fisicoculturistas y demás, tienen mucha creatinina en la sangre porque trabajan mucho el metabolismo del músculo. Y no quiere decir que su riñón no esté filtrando bien, sino que están produciendo demasiada creatinina. Muy bien. Por eso inclusive hubo un chongo, no sé si alguno es seguidor de fútbol aquí. ¿A alguien le gusta bastante el fútbol acá? Si pueden levantar la mano por Zoom. Hubo un proceso que se le abrió a un futbolista, al arquero de Camerún, a Onana, y se le abrió el proceso justamente, ¿por qué? Porque había tomado un fármaco para expulsar la creatinina de su cuerpo y estaba vetado de la federación. Entonces también tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Mucha creatinina. Entonces, hizo la de Pablo, no, tranquilos, tranquilos. Entonces, debe existir, FU, ¿qué significaba en la fórmula de aclaramiento? Flujo urinario. O sea, ¿cuánto orinas? Ahora, entonces, si yo encuentro un aclaramiento de creatinina
no normal, no quiere decir específicamente que mi riñón funcione mal. Puede ser que sí, es lo más probable, pero no es, digamos, oficial. Lo mejor sería que yo mida exactamente cuánto por minuto está filtrando mi glomérulo, para así saber si mi glomérulo está filtrando verdaderamente lo que tiene que filtrar o no. Y esa fórmula o esa medición se llama tasa de filtrado glomerular y tiene su propia fórmula. Bueno, existen varias fórmulas. La que vas a utilizar para este curso ya te la dejé en un PDF. Tasa de filtrado glomerular es igual a 140 menos la edad de tu paciente en años por el peso de tu paciente en kilos sobre la creatinina sérica por 72, que es una constante. Y si es mujer, lo multiplicas por 0.85. Esa fórmula ya debería estar en tu cerebro. No voy a entrar a desarrollar la fórmula, no voy a hacer ejercicios de fórmula, solo te estoy explicando de dónde salió. Muy bien. Y si la quieres ver mejor, acá también está. Existen otras fórmulas, pero la que vas a usar para este curso, porque es la más conocida y la que más se utiliza y que tiene menos variables, es la de Crocroft-Gold. Ojo con el nombre, Crocroft-Gold. 140 menos la edad por el peso en kilos, sobre 72 por la creatinina, y si es mujer lo multiplicas por 0.85. Eso ya estaba subido a tu Canvas. Muy bien. Crocroft-Gold. Nada, eso, Crocroft-Gold. Y acá estaba el de aclaramiento de la creatinina, por si no lo habías entendido. Bien, ¿preguntas? ¿Algo? Dime, Marife. Profe, se me cortó el Zoom, ¿podría volver a explicar esa última parte, porfa? ¿Qué última parte? Es que entré y estaba explicando unas fórmulas. ¿En qué te quedaste? En el aclaramiento. Sí, les dije nada más que existe una fórmula que es la fórmula de tasa de filtrado glomerular y justo literalmente dije, no la voy a explicar, no voy a hacer ejercicios, solo tienen que saber la fórmula que es esta. Literalmente dije eso. Alba, Maffer Alba 2. Sí, doctor. Estaba encendiendo mi micro desde mi laptop, pero por alguna razón no funcionaba. Estoy entrando desde mi celular. En la bomba 2-cloro sodio potasio va a secretar cloro al tubo. Lo que pasa es que primero tuvimos, bueno, en mi caso de nuestro grupo, clase de práctica y luego la clase de teoría. Y como que hubo una pequeña contradicción ahí, porque el doctor de teoría nos especificó, que se va a reabsorber en ese caso. O sea, cloro, sodio y potasio, los tres se reabsorben. Y como que hubo una pequeña confusión ahí. Y entonces todos estábamos, no, pero sí o no. Entonces, usted lo va a considerar para el examen como que va a secretar cloro. No se loqueen, solo sepan que existe la bomba y que si se inhibe es por obra de un diurético. Eso lo van a especificar más en fármaco porque hay una reacción inversa ahí. Pero si usas un poco la lógica también, cloro es negativo, potasio y sodio son positivos. Podría ser también que se reabsorban los tres. Déjame revisarlo de todas maneras porque lo que yo tengo entendido es que sale cloro y entra sodio y potasio. Muy bien. Pero voy a revisarlo. Les digo, pero no se lo queden porque eso no es específico. O sea, eso tan específico no les voy a preguntar para nada. Pero sí tienen que saberlo. Así que voy a revisarlo y les aviso al final de esta clasecita. No se preocupen. Sí, está bien. Gracias, doctor. Ahora lo revisamos. Chévere. Bien. Ya, aclaramiento de creatinina entonces, ya está. La otra función que tiene, acuérdate, la otra función que tiene tu riñón es regular la presión arterial. Muy bien. Maffer, puedes bajar tu manito, porfis. Y para regular la presión arterial utiliza el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Acuérdate que la corteza del riñón secreta aldosterona. ¿Y quién secreta la renina? El riñón. ¿La glándula suprarrenal? ¿La glándula suprarrenal? No, las células. ¿Qué células? Juxtaglomerulares. Bien, las eso ya, tú sabes. Me da flojera escribir. Entonces secretan la renina, y la renina lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno que es secretado en tu hígado en angiotensina 1.
La angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, se convertirá en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a tener efecto en diversos sitios de tu cuerpo. Uno de ellos, el corazón, favoreciendo el cronotropismo y favoreciendo el inotropismo. O sea, favoreciendo el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la contractibilidad cardíaca. Y también va a favorecer el aumento o la secreción de aldosterona para que reabsorbas más sodio y agua, es decir, para que aumentes el volumen de sangre o de líquido en el intravascular. Recuerda que tu presión arterial estaba determinada por el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Vascular periférico. Y la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico eyectivo determinan el gasto cardíaco. Entonces, mira, si yo subo la frecuencia cardíaca, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si yo subo la frecuencia cardíaca, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si yo subo el volumen sistólico, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si yo subo el volumen sistólico, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando se activa? Eleva la presión arterial. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona se debería activar cuando hay una presión arterial baja para poder subirla. Muy bien. Muy bien. Eso lo hace el riñón. Ahora, ¿qué cosa tienes que saber aquí de targets farmacológicos? Hay unos fármacos que se llaman los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Los IECA, que tú conoces como captopril, enalapril y esopril. Muy bien. Este captopril y enalapril inhiben la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto, nunca va a haber angiotensina 2. Cortan la cadena acá, cortan. Por otro lado, existen otros fármacos, apaguen su micro, por favor, Priscila Elizabeth Villanueva. Existen otros fármacos que van a ser antagonistas de los receptores de angiotensina 2, también llamados ARA2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí, se está formando angiotensina 2, ok, se forma la angiotensina 2, pero nunca llega a su receptor. Por lo tanto, bloqueo aquí. Pregunta, ¿cuál te parece que es más potente? ¿El IECA o el ARA2? El IECA. El IECA, pues no, obviamente, porque corta la cadena de lleno. Muy bien. Por eso cuando le sube la presión a tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu pareja, tu otro, ¿qué le dan? Su captopril sublingual, pues, ¿no? Para que le baje la presión, que no se le debería dar a todos porque ha demostrado que tiene una asociación con el infarto o miocardio. Ya, pero se le da captopril sublingual para que baje la presión. Te pregunto nuevamente a ti, ¿podrás dar IECA y ARA2 en un mismo paciente? No. No. La respuesta es sí, sí le puedes dar, pero no deberías, ¿no? Porque actúan en una misma línea, pues, ¿no? Si ya corté acá, ¿para qué le voy a dar acá? No tiene sentido. Muy bien, un buen médico no recetaría nunca un IECA más un ARA2, no tiene sentido para nada. ¿Ya? No tiene sentido para nada. No, doctor, que se potencian los efectos. No, ¿qué vas a potenciar si ya cortaste acá? Ya no hay nada que potenciar. ¿Ya? Solo para que entiendan ese target farmacológico. O sea, puedo recetar uno de los dos, pero solo elijo uno, ¿correcto? Claro, o sea, de hecho, lo que se pide o lo que dice la guía de la AJA es que en la mayoría de pacientes inicies con IECAs. Si no toleran los IECAs, los cambias por ARA2. Pero inicias con IECAs porque tienen una acción más potente, pues, ¿no? Y bueno, ya verán en fármaco algunas otras aplicaciones, porque eso es divertido. Hay otro tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes de raza negra, la guía te dice que no empieces con esto, sino que de frente empieces con diuréticos. Es una locura. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto?
¿Puedes explicar nuevamente esa fórmula? Que cuando aumenta la frecuencia y el gasto. Ya. A ver, voy a borrar entonces. Tomen foto. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Recuerda que la presión arterial está dictaminada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y a su vez, el gasto cardíaco está dictaminado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico eyectivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo hago que aumente el cronotropismo, o sea, aumente la frecuencia cardíaca, y aumente el inotropismo, o sea, la contractibilidad, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué sucede con el gasto? Aumenta. Y si aumenta el gasto, aumenta la presión. Sencillo. Ahora, por el otro lado, si yo aumento la aldosterona, hago que se reabsorba más sodio, porque acuérdate que las células principales que estaban en el túbulo colector hacían que se secrete potasio y se reabsorba sodio con agua. Entonces me estoy quedando con sodio y con agua, ¿no? Me estoy quedando con sodio y con agua. Si me quedo con agua, aumenta el volumen de líquidos que tengo en mi cuerpo. Si aumenta el volumen, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Se entendió mejor? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Chévere. ¿Algo más? Va, seguimos. Profe, el Constanzo refiere que es un cotransportador de sodio, cloro, potasio en la rama ascendente gruesa. Sí, pues eso dije. Está en la rama ascendente gruesa. Ahorita voy a revisar el Constanzo cuando hagamos break. No se preocupen. Ya, además acuérdense que otra de las funciones del riñón, ya hablamos de la primera, que es la absorción secreción y eliminación de desechos, ¿no? Eliminación de desechos. La segunda, que era la regulación de la presión arterial. Vamos con la tercera, que es la producción de la eritropoyetina, ¿no? No voy a ahondar mucho en eso porque ya lo vieron en Morfo 1, si no me equivoco, pero en la eritropoyesis interviene la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, y hacia el final de la producción de los glóbulos rojos interviene la eritropoyetina, para que desde la célula madre hasta la célula pequeñita, que es el eritrocito, pueda llegar a completarse el cambio. Muy bien, la eritropoyetina interviene hacia el final. Si no hay eritropoyetina, no hay glóbulos rojos. ¿Y cómo se llama la enfermedad cuando tienes los glóbulos rojos bajos? Anemia. Mentira. La anemia, por definición, ¿qué cosa es? ¿Baja de qué? Hemoglobina. De hemoglobina, ¿no? De hemoglobina. Cuidado que te agarran con esa pregunta. Pero sí, como no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina. Pues no, doctor, claro, pero para definir conceptos, ¿ya? Entonces, por eso los pacientes con enfermedad renal crónica, los viejitos que tienen enfermedad renal crónica, por ejemplo, no secretan eritropoyetina. Entonces hacen anemias. ¿Y qué tenemos que hacer? Darles eritropoyetina subcutánea para que combatir la anemia y puedan generar glóbulos rojos. Aquí creo que no va a haber ninguna pregunta, pues, ¿no? Lo segundo, dime, ¿Se queda en anemia? ¿qué? Se queda en anemia porque dijo de que no herencia anemia. ¿Se queda en anemia? No entendí. O sea, dijo de que como no hay producción de eritrocitos de glóbulos rojos, la definición, o sea, no era lo mismo. Ah, ya. Ok, es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decir que la anemia es deficiencia de glóbulos rojos porque no es el concepto. Eso está errado. El concepto es que la anemia es deficiencia de hemoglobina en la sangre. Muy bien. Sí, doctor, pero la hemoglobina la cargan los glóbulos rojos. Sí, pero la definición es hemoglobina en la sangre. Al final sí, pues te va a dar anemia, pues no, porque no hay eritropoyetina, no hay glóbulos rojos, pero solo para ser estrictos en el concepto de anemia es baja la hemoglobina. ¿Se me entendió mejor? Sí, doctor, gracias. Vale.
Ok, en la cuarta función es la regulación de la vitamina D. Recuerda que la vitamina D llega a tu cuerpo por medio de la luz solar cuando subes tu foto a Instagram, diciendo aquí tomando un poco de vitamina B, vitamina D, ingresa la vitamina D como 7-dihidroxicolecalciferol, ¿no? Que es la previtamina D3. Luego en el hígado se convierte en, bueno, sufre todo un proceso como 25-hidroxilasa, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que al final en tu riñón se convierte en 1,25, aquí está, 1,25, ¿cómo era el nombre? ¿1,25 qué? Hidroxicalciferol. No. Dale, tú puedes. 1,25 dihidroxicolecalciferol. Muy bien, 1,25 dihidroxicolecalciferol. Así le vas a poner a tu perro, ¿ya? Y la 1,25 dihidroxicolecalciferol se encarga de la regulación del calcio en el hueso, también tiene que ver con la paratormona. Bueno, hay una serie de regulaciones que van a ver en endocrino en Morfo 4 que es gracias a este 1,25 hidroxicolecalciferol, ¿ya? Pero, ¿qué te quiero decir? Que sin riñón nunca se activa la 25 dihidroxicolecalciferol y nunca pasa a ser 1,25 dihidroxicolecalciferol. Por lo tanto, si no hay 1,25 dihidroxicolecalciferol, voy a decir vitamina D ya. Si no hay vitamina D activa, tu hueso no almacena calcio. Si no almacena calcio, osteoporosis. Por eso los viejitos con enfermedad renal crónica sufren de osteoporosis. Muy bien. No es el menester de este curso que entiendas este eje, ¿ya? No te bloquees. No es menester de este curso que entiendas ese eje. Ese lo vas a ver en Morfo 4 cuando veas endocrino. Ya en la última parte del curso de Morfo 4 vas a ver esto. Pero sí entiende que el riñón se encarga de que la vitamina D que vino inactiva se convierta a activa para que cumpla con sus funciones. Una de sus funciones es regular el metabolismo de calcio en los huesos. Si no la activo nunca porque el riñón no funciona, tu calcio en los huesos no se consolida y tus huesos entran en osteoporosis. ¿Alguna pregunta, por favor? Va. Y por último, tenemos la regulación del medio interno, que es la parte que más le gusta a todo el mundo, la parte del AGA. ¿Seguimos o nos damos un break de 10 minutos antes de hablar de AGA? Hablen, pónganlo en el chat para saber. Un break, profe. En el chat, para poder contabilizar. Seguimos, el pueblo pide break. Break. 10 minutos, break. Están partidas, ¿eh? Para respirar un poco, profesor. Ya, vayan a oxigenar su cerebro. 10 minutos. Yo empiezo puntual, ¿ah? 7:20 comienzo. Así que vayan a